para darles la bienvenida a los usuarios. Digo 9 en punto de la mañana. En Noticias Caracol en vivo, ya estamos al aire también, estamos en la otra señal, a través de nuestra señal digital les damos la bienvenida a esta hora. Estamos en el análisis del postdebate, Camila. Sí, estábamos precisamente, Gabriel, para escucharlo, contándole a los usuarios que venían ya conectados en este postdebate que lo que acabamos de ver fue un ejercicio, como usted lo acaba de mencionar, en el que vimos un común denominador y alrededor de eso vimos visiones de país distintas, más no una controversia. Y pues eso, como usted bien lo resalta, Pedro, es positivo porque vemos que hay gente que pues quiere mirar hacia adelante y que ya es cada colombiano el que decide votar según el tinte o los matices que hay entre cada una de las propuestas, Gabriel. Usted hacía una pregunta muy interesante, María Camila, y era en qué podía uno sintetizar los aspectos comunes de este grupo diverso y aprovechando que Pedro menciona a Cárdenas. Cárdenas en algún momento se sale un poco del libreto y le propone a todos los candidatos, vea, independientemente de quién gane, aquí hay un equipo, deberíamos distribuirnos por regiones y todos cargar la maleta. Y yo creo que ese es un poquito el sentir y lo que describe lo que es esta gran consulta. Yo creo que eso es un acto, digamos, responsable, donde ellos son conscientes que esto no se acaba el 8 de marzo con la consulta, con el ganador de la consulta, sino que es una propuesta política que debería poderlos llevar a seguir adelante en primera vuelta y después en segunda vuelta. Ahora, lo que me preocupa un poco de eso y que no vi la respuesta clara fue una de las preguntas directamente dirigida a Paloma Valencia frente a los grandes interrogantes que hoy persisten y que es quizás una de las preguntas no resueltas de esta gran consulta por Colombia, y es ¿qué pasa si ninguno de ellos logra pasar a segunda vuelta? Esa era la Yo gran creo pregunta. que aquí es donde se comienzan, digamos, a romper esas calmas aguas y comenzamos a ver que ya dentro de este mismo grupo de candidatos, cosa que no se hizo visible hoy, repito, pero que se sabe porque está en el trasfondo del debate político, hay unas diferencias, hay dos bloques, los que se irían por una opción un poco más extrema como Abelardo y quienes en cambio han marcado diferencia. Y yo creo que ese punto, que es el punto más álgido, es lo que pondría en duda ese colbón que tiene atada a la gran consulta. Hoy no se resolvió, hoy quizás no era el espacio, pero de resto es un equipo que está dispuesto a caminar por Colombia junta y que a pesar de tener diferencias, repito, sí, hay un mínimo común denominador frente a las propuestas que cada uno trae. Y lo podemos ver tema. Claro, ese me parece un punto importante. Quiero escuchar a don Pedro sobre ese escenario que los plantearon y sobre donde no hubo una respuesta clara, la verdad, de muchos precandidatos. ¿Le puedo comentar algo? Sí. Hay un usuario comentando puntualmente, porque estamos hablando con la gente hasta ahora en vivo. Fabio Pinando Ando dice precisamente, Juan Carlos Pinzón no respondió sobre los cupos indicativos. Ninguno dijo cómo enfrentaría este cáncer que ahoga el presupuesto y la inversión. Sí hay sensación, y vamos a mirar cada tema, como usted lo dice, en donde de pronto no se respondió con propuestas puntuales, que era lo que la gente esperaba. Lo de orden público me parece que también careció de respuestas puntuales, me parece que también se siguen quedando en ese aspecto. Pero don Pedro, sobre esta pregunta puntual, donde don Gabriel pudo notar cierto, pues que aún no hay posturas marcadas, ¿qué pasaría en segunda vuelta si ninguno de estos precandidatos accede a esta instancia electoral? Primero, Juan Camilo, yo no creo que ninguno de los candidatos vaya a decir que no va a pasar a la segunda vuelta. Sí. Entonces, si alguno responde eso, en mi opinión, pues estaría automáticamente diciendo que él no va a ganar la consulta. A eso yo creo que es por qué ninguno se atreve a decir voy a hacer tal cosa, porque sería como pues admitir entrando a un debate que no va a pasar a la segunda vuelta. Yo creo que la estrategia es, y es válida, no decir que no vamos a ganar. O sea, eso le corresponde a todos los candidatos. Luego, por eso creo yo que fue como la especie de prevención para responder de manera definitiva esa pregunta. Lo otro que quería decirle, Juan Camilo y María Camila, es que a mí me gustó el formato del debate. Porque si usted se dio cuenta, ellos comenzaron como medio dormidos.
de pronto porque comenzó el debate temprano y no estaban despiertos, Sí. y esos señores vienen de unas campañas Sí. que se acuestan a la 1, no sé a qué horas de la mañana. Entonces ahí comenzaron medio dormidos y de pronto, a raíz que iba arrancando el debate, se comenzaron a despertar. Y yo noté, digamos, en las primeras preguntas como una especie no sé, de temor al responder, y luego comenzó cada uno a responder de una manera más abierta por la metodología del debate, porque si usted vio no les pusieron una chicharra que sonara, y yo quiero resaltar eso porque eso de una chicharra cohíbe al candidato a responder. Quería Exacto. como aportar eso también. María Camila, Sobre la está esperando un metodología, precandidato, sí. Solo algo corto sobre la metodología, el tema de la contrapregunta fue fundamental para eso, para despertarlos y que De respondieran. propuestas, Sí. exactamente. Juan David Ríos, con precandidato presidencial a esta hora. Juan David, adelante. ¿Cómo se sintió el día de hoy justamente en este debate, el primer debate de la gran consulta por Colombia? Me gustó mucho el debate, la dinámica, la metodología, la frescura, la posibilidad de hablar, de extenderse, de contrapreguntar, de contrarresponder, de las preguntas de la gente sobre todo, de que la gente exprese desde su condición de vendedor ambulante, desde su condición en su territorio, preguntas que nos hagan de cómo, el cómo, que es lo más importante. Vamos a establecer un camino para resolver los problemas, para entregarle soluciones a la gente. Mire, uno de esos cómo a mí me llamó mucho la atención, una frase que usted dijo: maldita corrupción y maldito centralismo. Lo estoy citando plenamente. ¿Por qué? Porque el centralismo tiene jodida a Colombia, porque tenemos una presidencia de la República no por la personalidad del actual presidente, aunque eso también influye, sino por el diseño de la institución, que es un monarca, es un emperador, un todopoderoso. Todas las regiones, los 1.103 alcaldes, se cruzan de brazos a mirar al monarca a ver qué les puede dar una hora de inversión, sobre todo los de sexta categoría, que les toca venir a Bogotá de lunes a jueves a mendigarle al gobierno nacional, a conseguirse un parlamentario, a ver si hace una intermediación para llevar una obra de inversión. Eso se tiene que acabar. Tenemos que darle a las regiones autonomía para ser dueñas de su destino, de su presupuesto, de sus inversiones. Perfecto, pues doctor, muchísimas gracias por estar acá, que le vaya muy bien. Doctor Juan Manuel Gana, vamos saliendo y me encuentro a Juan Carlos Pinzón también, doctor. Venga, vamos saliendo si quiere para desocupar acá que vamos en emisión. Claro que sí. Bueno, doctor Pinzón, ¿cómo se sintió justamente después de este debate? Hombre, muy bien, porque se le habló directamente al colombiano, a ese taxista, esa ama de casa, esa persona que está en una panadería, esa persona que hoy está trabajando y que nos vio esta mañana, mientras incluso se movía a su puesto de trabajo, ya estaba ubicado. Hablarle directamente de sus problemas, de cómo vamos a enfrentar esos retos. Mire, usted justamente en este debate habló sobre lo que sucede en el Catatumbo, habla de las vías del Catatumbo, cómo garantizar los recursos que lleguen a las regiones, porque el principal problema es que no hay esos recursos. Mire, lo primero es que cuando yo hablo de estas cosas no me lo contaron. Yo ya ejercí el cargo de ministro de Defensa y en el Catatumbo ordené en su momento llevar un batallón de ingenieros para hacer la vía entre Tibú y La Gabarra. Los primeros años en que yo estuve allí, meses, se hicieron 5 kilómetros. Esto fue hace 10 años. Hoy van apenas en la mitad de la vía, en el kilómetro 23 y son 50. Ahí es donde yo digo, la gente está cansada, se necesitan ejecutores de verdad, gente que venga y tome decisiones. Yo conozco las regiones y estoy listo a ir a resolver los problemas a la gente. Por supuesto, con seguridad, porque sin seguridad no hay nada, pero al lado de la seguridad, desarrollo, inversión, progreso y un presidente que está al frente de los problemas para que los colombianos, y en particular en esas regiones, sientan que hay quien vela por ellos, hace las tareas que ellos necesitan. Pues doctor Pinzón, muchísimas gracias y bienvenido siempre aquí a Caracol. Hombre, muy amable. Vamos a seguir, mire, y justamente esto es así, eso es de una y cuidado ahí, eso es de una a Juan Daniel Oviedo. Bueno, candidato, ¿cómo se sintió justamente en este debate con 4 de sus compañeros? Sabemos que son 9, pero pues por supuesto estos 4. Chévere, me pareció interesante porque pudimos preguntarle a Colombia por qué no, es decir, por qué no elegir a una persona como yo en la presidencia, sobre todo porque queremos venir a escuchar, queremos venir a resolver y sobre todo a estabilizar el país, porque cuando un país se estabiliza, deja de sobrevivir
y puede volver a avanzar. Mire, yo tengo aquí mis apuntes y a mí me llamó mucho la atención que usted habla, por supuesto, de una cooperación con Venezuela, porque hablamos del tema de seguridad en la región del Catatumbo, en la frontera, pero ahí usted incluye a Estados Unidos. Usted habla Venezuela, Colombia y Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Claro que sí, porque resolver el problema del Catatumbo no es decirle a los jóvenes que van a trabajar en un call center, porque hoy la juventud no necesariamente quiere eso. Necesita entender que la vocación productiva del Catatumbo puede ser empleada de una forma muy audaz por Colombia para proveer bienes y servicios para Venezuela. Y eso depende de una relación con Estados Unidos muy fuerte. Y nuestro compromiso es que esa relación binacional sea la garantía para que la transición democrática de Venezuela y su transformación productiva se haga de la mano con Colombia y sobre todo con la región del Catatumbo. Pues, doctor Oviedo, muchísimas gracias y nos estaremos viendo. Bueno, Claro que sí, con toda, y ya saben, el 8 de marzo, voten por Oviedo. ahí tienen entonces después, justamente el detrás de cámaras de los candidatos de la gran consulta por Colombia. Gracias, Juan David Ríos. Por supuesto, ahí están entonces algunos de los precandidatos. Don Pedro, don Gabriel, vamos porque esto nos da pie para hablar ya de cada uno. Exactamente. Sí. Juan Manuel Galán, don Pedro, ¿cómo vio al precandidato presidencial? Le preguntaban sobre el tema de centralismo. Bueno, no sé si sea un tema. Ahorita hay un tema de recursos también muy importante en debate, y es la distribución de los recursos para evitar ese centralismo, que es el gran proyecto de ley bandera, ¿no? En este momento, para cambiar la dinámica. Pero no sé si le queda faltando a usted el cómo, don Pedro. Mire, primero que todo, me parece que Juan Manuel Galán no se salió de su papel como... Juan Manuel ha sido un gran parlamentario. No ha sido, digamos, una persona que ha tenido unos grandes cargos en el Ejecutivo, y se circunscribió a eso. Y me parece que eso es honestidad también al plantear su propuesta. ¿Qué me pareció interesante? Mire, cuando uno habla de corrupción, inmediatamente la antípoda es Luis Carlos Galán. La antípoda de la corrupción en Colombia es el galanismo. Me parece que eso que lo encarna Juan Manuel es muy positivo. Y también el mensaje de la descentralización, cuando dice que lo más importante es trabajar por esos municipios que nunca ven al monarca, que nunca ven al presidente de la República. Eso encarna el discurso de Juan Manuel Galán. Yo creo que eso es positivo. Y le voy a decir una curiosidad. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero al final, cuando él hace el cierre del discurso, yo le noté el reloj. Oigan lo que estoy diciendo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta el reloj de Juan Manuel Galán. Yo creo que ese reloj era del papá, para que le pongan allá curiosidad. Sí, me parece que estaba con un reloj, si ustedes lo miran bien, es un reloj que no es un reloj moderno, y es un reloj más bien de los años 80. Ahí le dejo esa curiosidad para que averigüemos ese reloj, por qué lo tenía Juan Manuel Galán. Imagínense hasta donde llegué mirando el debate. Bueno, también hay simbolismos, sí, hay simbolismos y significado en el debate, pero pues lo más importante son las propuestas, y ahí quiero preguntarle a Gabriel. Ya Pedro nos habló entonces de cómo Juan Manuel, incluso él mismo mencionó que sacó adelante más de 17 proyectos de ley buscando la unión en el Congreso, pero también se le tuvo que contrapreguntar varias veces, por ejemplo, en lo que era la visión de país para traer un cambio, que fue una pregunta que le hicieron puntualmente a él, y pues la respuesta fue precisamente asegurando que tocaba buscar como la unidad nacional. ¿Cómo lo vio puntualmente respondiendo esas preguntas puntuales en las que se esperaba también, como decimos, carne, políticas, plan de gobierno? Yo, María Camila, creo que Juan Manuel Galán estuvo dentro de su libreto, dio unos puntos muy interesantes y unas puntadas muy interesantes. Creo también que en esta clase de debates, con respuestas de 2 minutos, es difícil profundizar y desarrollar con un grado de detalle el plan de gobierno, y lo que se busca es mandar una idea, mandar una sensación, conectarse con la audiencia sobre la base de ideas gruesas. Y yo creo, por ejemplo, que este tema de la descentralización fue el único candidato que lo trató. En el tema de seguridad incluyó la necesidad también de darle un vuelco a la justicia, es decir, no puede haber seguridad sin impunidad. Creo que también fue algo novedoso.
en las discusiones del salario mínimo dijo no debería haber un salario mínimo único, sino atender las diferencias entre los distintos territorios, y aquí yo creo que también eso es un diferencial frente a lo que propusieron el resto de sus coequiperos. Y por último también puso el dedo en la llaga con los temas de la informalidad, advirtiendo que uno de los grandes problemas es una DIAN que se quedó vetusta, es una DIAN que se quedó sin los dientes necesarios y imponiendo cargas, digamos unas cargas impagables para los ciudadanos. Entonces, María Camila, lo que le digo es difícil entender ese cómo como uno lo quisiera desmenuzado, pero creo que van mandando puntadas y que van mandando señales de cuáles son esos diferenciales dentro de sus propuestas en un grupo de coequiperos que en términos generales coincide en el diagnóstico de los problemas. Entonces creo que Galán se quedó dentro de su libreto y tuvo 2 o 3 puntadas diferenciales frente al resto de sus compañeros. Don Pedro, Juan Carlos Pinzón, que el tema que le planteaba Juan David Ríos a Juan Carlos Pinzón da pie para hablar algo que va a sonar polémico lo que voy a decir, un poco ácido, pero acá todos los días pasan ministros, alcaldes, funcionarios públicos y precandidatos presidenciales, y a mí siempre candidatos al tablero, y siempre me queda faltando la respuesta a un tema tan delicado, es el tema de seguridad y orden público. Me parece, no sé si le da la impresión que se siguen quedando en las generalidades, en los lugares comunes, en las propuestas de siempre. Esta la que siempre escuchamos, don Pedro, llegar con presencia estatal a los municipios más afectados de orden público. Creo que, don Pedro, eso lo venimos escuchando hace 4 años también con este actual gobierno. Sí. Llegar con presencia estatal, ¿no, don Pedro? Pero miren, le voy a decir lo que yo pienso del doctor Juan Carlos Pinzón. Él siempre habla mucho de lo que él hizo en su gestión en materia de seguridad. Y yo creo que ese es el gran contraste que él propone en el escenario. Porque cuando usted va a mirar el récord de Juan Carlos Pinzón como ministro, ha sido el ministro que más ha durado en el cargo de defensa en Colombia. Y cuando usted mira el palmarés de lo que hizo, pues fue una persona que fue muy eficiente en esa lucha de aquel momento cuando había que atacar a las FARC. Entonces, si yo fuera candidato para contrastar, pues simplemente estoy diciendo, mire que yo soy la persona que he hecho eso. Tiene que tener un equilibrio, Pedro. Pero venga, le digo lo otro. A mí me da la impresión que en un país donde tiene una gran ausencia en este momento de firmeza en materia de seguridad, el camino que plantea Juan Carlos Pinzón es un camino electoralmente oportuno. Que a unos no les guste, esa es otra historia. Pero cuando usted mira a los otros candidatos, hay unos que no saben de seguridad porque no han sido probados como Pinzón y sí trabajan en el tema de llegar con el territorio, de llegar al territorio y resolver problemas de presencia estatal. Entonces, esto trato de decírselo para que usted, como la pregunta era cómo veía a Pinzón y que se repetían mucho, pues yo le quiero decir que si yo fuera Pinzón estaría diciendo lo que él dice, porque él plantea, yo ya me probé, Colombia necesita hoy eso para después tener presencia estatal. Claro. A eso me refiero yo con la postura de Juan Carlos Pinzón. Yo dejo el varillazo en el aire para que ustedes exacto, no es puntualmente lo moderen a Pinzón, o lo para que ustedes sí. se lo apunten a alguien, tal vez. Pero fíjese que lo que Pedro dice es cierto, es decir, la carta para poner sobre la mesa de Pinzón es experiencia probada. Ninguno de los demás ha sido ministro de Defensa. Sin embargo, yo sí creo que Pinzón se pudo haber quedado corto en no aprovechar también su experiencia como embajador en Estados Unidos para atar, como sí lo hizo Oviedo, quizás con el tema de Venezuela y del Catatumbo, decir, yo no solo fui ministro de Defensa, sino que fui embajador y en mi gobierno va a haber una cooperación militar 1 a 1 con Estados Unidos para combatir el ELN. Es decir, creo que de pronto le faltó el centavo para el peso para no quedar en ese lugar común que dice Juan Camilo, de decir, bueno, pues sí, es seguridad, es fortalecimiento de la tropa más inversión social, pues está bien.
pero y Pinzón ahí, si uno lo ve desde un punto de vista de comunicación política, estamos viendo las imágenes, es una persona que transmite esa confianza de conocer del tema, de tener mano dura, de saber de los temas de seguridad frente a los cuales es experto, pero él hubiera podido explotar otras cosas de su experiencia para darle un valor agregado. Paloma Valencia habló del Plan Colombia 2.0. Ahí Cárdenas, ahí Mauricio Cárdenas se voltea pues claro, y le lanza su sablazo, ¿no? También. No es que él trabajó con defendiendo y eso está bien. Pero sí, eso está claro. bien, eso está bien, eso está bien. Sí, pero y ahí en el tema de propuestas puntuales y de hablar de cada uno de los candidatos, precisamente en lo que es la transformación del territorio y los lugares comunes, hubo uno que no fue un lugar común al hablar del Catatumbo, y quiero preguntárselos porque también cuando uno habla de debates y de propuestas, pues a veces surgen unas que uno dice como, oiga hombre, o sea, ¿cómo? Empecemos por el inicio. Y es Mauricio Cárdenas, lo estamos viendo en pantalla, cuando dijo que los jóvenes del Catatumbo se pueden formar inmediatamente como programadores. Y pues María Alejandra Villamizar lo aprieta y le dice, pues de pronto hay que empezar por resaltar lo que es ya su trabajo productivo en el campo, fortalecerlos en ese sentido antes que mirar hacia la programación, y él se mantiene firme en su propuesta. Es una propuesta puntual. ¿Cómo la vio Pedro? No, incluso ahora cuando estaba Juan David Ríos entrevistando a Oviedo le mandó un varillazo para Carmen. Sí, señor. Cuando le dijo que cuáles programadores en Catatumbo. Entonces, ¿cuáles call center? Entonces, a mí lo que me llama la atención, mire usted, que aquí estamos sacando diferencias entre los candidatos frente a temas, frente a propuestas, no frente a adjetivos de personalidades. Por eso me parece la riqueza del debate es ver, hay unas personas que están pensando exactamente en la tecnología para una región que necesita hoy intervención militar y llegada del Estado. Y alguien le responde, hagamos primero lo primero y después lo segundo. Un televidente puede ver ahí qué le gusta, si primero la intervención o primero la tecnología. Mire usted, y por último, María Camila y Juan Camilo y Gabriel, me llamó poderosamente la atención la importancia que le dieron a los jóvenes en Colombia, todos los candidatos, y también Juan Roberto y María Alejandra. Le dieron del debate una proporción, todos muy grande, cosa que me llamó a mí la atención y me parece que allá hay como un ambiente para tratar de resolver un problema crítico como es ese. Sí, me están esperando con precandidatos. Voy con Alejandro Cortés. Habla Mauricio Cárdenas. Alejandro, adelante. Doctor Cárdenas, con las conclusiones de este debate. Hombre, yo quedé muy contento. Todos estos debates son oportunidades de contarle a Colombia quiénes somos, qué propuestas tenemos y por qué queremos ser presidentes. En mi caso, yo quiero decir con mucho énfasis, no tengo jefes. No le tengo que pedir permiso a nadie. No tengo un papá que tengo que ir a llamar para que me dé su opinión. No, vamos a tomar las decisiones que le convienen a usted, sin jefes. 2, experiencia. El país tiene muchos problemas. La situación es muy crítica, esto no está para aprender en el cargo. Y 3, las mejores propuestas. Las casas sin cuota inicial. 650.000 pesos de pago mensual y con eso quedas con tu casa propia. Y a la madre, cabeza de hogar, 2 millones de pesos para que montes tu emprendimiento y tengas más independencia, más autonomía económica. Incluso te liberes de una mala pareja si la tienes. La independencia económica de las mujeres es fundamental. Y 1 millón de cupos gratuitos de formación para el trabajo para que los colombianos, en vez de irse de Colombia, se queden acá y desde Colombia le vendamos al mundo, facturar en dólares, pero vivir en pesos. Ese es el futuro, no tenemos que irnos, simplemente vamos a vender lo que producimos desde Colombia. Si tú estás en el sector de programación, el sector audiovisual, contabilidad, el sector agrícola, por ejemplo, si estás también en el marketing digital, desde Colombia le vendes al mundo. Es el ejemplo de nuestros cantantes, de nuestros artistas. Desde Colombia con su talento le venden al mundo. Lo podemos hacer todos, pero para eso necesitamos la formación para el trabajo y esos cursos gratuitos, nuevos, los vamos a ofrecer en mi gobierno. Doctor Cárdenas, usted también tuvo una propuesta en medio del debate y es esta participación de los otros candidatos, de ser usted el ganador dentro de su gobierno. ¿De qué se trata? Estaba hablando también en temas de seguridad de los territorios más afectados. El Estado colombiano no cubre todo nuestro territorio y hay que llevar al Estado a zonas donde ha estado ausente. Y la forma de llevar al Estado es con personas que tengan la capacidad de liderar,
de coordinar a todos los ministerios que tengan un acceso directo al presidente. Y aquí hay 9 personas privilegiadas que pueden cumplir ese papel. Cualquiera de nosotros debería ser también capaz de decir, así como quiero ser presidente de Colombia, quisiera ser el gerente, el coordinador, póngale el nombre que quiera, que va a ayudar a que las condiciones de vida mejoren para Jonathan, un cultivador de coca en el Catatumbo que me dijo, doctor Cárdenas, meten la fuerza pública acá, pero ¿de qué vamos a vivir? Esa pregunta hay que contestarla, ¿de qué vamos a vivir? Y vamos a vivir si hay vías, si hay educación, si hay escuelas, si hay proyectos agrícolas, de eso es que vamos a vivir. Pero para eso, nosotros cada uno debería dedicarse a hacer lo que quiere con el país, hacerlo primero con una de las regiones más atrasadas del país. Bueno, doctor Cárdenas, muchísimas gracias, mucha suerte en esta contienda electoral. Pues gracias en estos momentos también vamos a hablar con otra de las precandidatas presidenciales por esta consulta, la gran consulta por Colombia. Ella es Paloma Valencia, una de las mujeres que precisamente pertenece a esta gran consulta por Colombia. Candidata, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol en Vivo y contémosle a los usuarios de Noticias Caracol en Vivo las conclusiones de este debate. Yo creo que es un gran debate porque la gente puede ver los matices que nos diferencian, pero también puede ver lo que es importante y es que hay un gran propósito que es Colombia, una Colombia mejor, una Colombia como la que nos merecemos los colombianos, que sí se puede construir. Uno no se puede conformar ni ser indiferente frente a nuestro destino. El destino depende de tu voto. Candidata, en materia de seguridad, de educación, usted tuvo unas propuestas que se presentaron aquí en medio del debate. ¿Cómo fue? Vea, lo primero en materia de educación, creo que nosotros tenemos que entender que nos llegó la revolución de la automatización, de la inteligencia artificial, de la tecnología. Este país tiene que volcar su juventud para que tenga oportunidades, para que se pueda montar en eso. Eso es lo que viene y ahí necesitamos abrir unos espacios. Yo sueño con formación de ciclo corto, que usted se pueda formar en unos meses y pueda empezar a trabajar. Lo vi en Bucaramanga, espectacular. 11 meses de formación, el pelado sale a ganarse 3 millones de pesos mínimo conectado desde su casa. Nosotros tenemos que pensar cómo le construimos una visión de futuro a la juventud de la mano de ellos. Todos los jóvenes quieren poder ser autónomos, poder viajar, salir de la casa de los papás y eso es lo que tenemos que procurar hacer. Candidata, si bien ustedes hacen parte de una consulta, también marcan algunas diferencias dentro de la misma. ¿Cuáles son estas y por qué deberían votar por usted? Vea, yo los invito a votar por mí, primero porque yo soy una mujer de manos limpias, soy una mujer de resultados, soy una mujer que no cede en los principios, pero que tiene una gran capacidad de consenso. He sido yo, tal vez, la que más le ha atajado proyectos al gobierno Petro, pero soy también la que más consensos ha logrado con este gobierno para sacar las cosas adelante, porque yo entiendo que en Colombia tenemos que caber todos. Aquí no hay un barco para los de derecha y otro para los de centro y otro para los de izquierda. Aquí vamos todos y tenemos que aprender a caminar juntos. Los problemas que hoy tenemos de salud también los sufren los petristas. Los problemas que hoy tenemos en materia del gas, de la electricidad cara, que han sido consecuencia de las decisiones de Petro, también las sufren los petristas. Hagamos un país donde a todos nos vaya bien. Cambiemos el odio de clases por una economía fraterna. Bueno, precandidata, mucha suerte en esta contienda electoral. Son las propuestas, pero también las conclusiones que tienen los precandidatos en medio de este debate. Primer debate en Colombia Decide 2026. Alejandro, gracias. 927 dice Paloma Valencia en resumidas cuentas, soy una mujer de centro. Ya vamos a hablar con Gabriel y Pedro sobre debate. Y ella, y de hecho lo mencionó 3 veces, que hay que dar soluciones a petristas y no petristas. Ya vamos para allá, don Gabriel y don Pedro, pero antes, Gabriel, yo sí lo quiero escuchar a usted sobre el tema de los programadores. ¿Por qué? Porque más allá de propuestas y que la gente vea entre la preta de la viabilidad, como nos decía Pedro, pues también hay un tema y es de poner sobre la mesa cosas viables, que de hecho es lo que le critica un poco Oviedo en el sablazo que le manda al final del debate. ¿Usted cómo vio puntualmente esa mención para la transformación del Catatumbo? Vea, yo separaría las dos cosas, María Camila, porque Cárdenas en la respuesta frente al tema de Catatumbo a lo mejor no le estaba hablando a la población en el Catatumbo, sino que le estaba apuntando a un nicho que él en repetidas oportunidades ha querido insistir, que son los jóvenes que necesitan alternativas de educación, de empleabilidad, de emprendimiento. Pero no se le entendió así. No se le entendió así, pero cuando usted le está hablando a un nicho, y puede que el joven que no esté en el Catatumbo, sino en Bogotá, con esa respuesta se sienta más identificado y le esté hablando a una audiencia más grande, que pues estamos todos de acuerdo, hubiéramos querido ver la respuesta frente al problema concreto del Catatumbo, pero en estrategia política esa respuesta del Catatumbo yo creo que estuvo dirigida fue a llegarle a esos jóvenes urbanos
que ven en las propuestas de ser programadores, de tener carreras cortas, de poder facturar en dólares pero vivir en pesos. Recuerde además también que él habló del tema de la primera línea. Entonces esta propuesta de Cárdenas, que no es la primera vez que se oye, yo creo que utilizó la pregunta del Catatumbo, pero su verdadera audiencia a quien le quería llegar era una audiencia distinta, era la audiencia joven, urbana, frente a los cuales este tipo de propuestas sí tienen un mayor calado. Sí, bueno, vamos ahora, me gustaría tocar el tema de Paloma. ¿Usted me deja hablar de Paloma? Pedro, sí, claro, vamos para allá. Porque sí quiero pegarme un poco con lo que abría don Pedro Viveros este postdebate. Y vi una Paloma muy distinta a la que hemos visto en el Congreso de la República, una Paloma pues muy enérgica allí en el Congreso, pero sí diciendo esas frases que quedaban tal vez... Que buscan unir. Exacto, pero aquí la vemos tal vez un poquito más aterrizada en cada tema, desglosando el cómo. Me parece un plan programático un poco más aterrizado, don Pedro. Sí, y ahí yo resalto eso que usted dice, Juan Camilo, porque digamos, en el tema de cómo atender la emergencia por las lluvias en Córdoba por este invierno, la única que se atrevió de verdad a mandar una propuesta aterrizada y a decir es que toca hacer esto ya y se puede con inversión extranjera, contratando privados, fue Paloma, Pedro. Mire, yo no sé si ustedes alcanzan a ver un señor que está aquí, un muñeco mío de estos Bubblehead. Churchill. Es Winston Churchill. Sí, es Ahí no sé si lo Churchill. alcanza a ver. Ahora sí lo alcanza, ya lo veo, con el sombrero, claro. Tiene que ponerlo más grande. Sí. Ese señor decía que cuando los hechos cambian... la reina Isabel, por favor. Okay. Ya. Bien inglés, don Pedro, inspirado en los británicos. Sir Winston Churchill decía que cuando cambian los hechos, uno normalmente cambia de opiniones. La doctora Paloma Valencia se volvió menos ideológica y más pragmática en esta versión. Y yo la entiendo, porque mire usted, si ella se radicaliza en el discurso, tiene la posibilidad de ganar la consulta, pero enredarse en la segunda vuelta. Entonces, cuando se convierte menos ideológica y más pragmática, que fue la Paloma que yo vi aquí y que también la había visto en un par de entrevistas que ella había dado, porque no la oí con ese discurso al que nos tenía acostumbrados, que era radicalmente uribista, me dio la sensación que le dio un giro a la idea de llegar a la presidencia. Es una versión del centro democrático, más de centro que de derecha, o menos uribista y un poquito más tirado hacia el centro. Pero no me cabe la menor duda que le cae bien a ella y es conveniente, porque mire usted que el debate no giró alrededor de Petro, sino alrededor de posturas y de pragmatismo y menos ideología. Por eso me parece a mí que ella lo está haciendo en ese sentido bien. Ahora, como lo hemos dicho, vamos a ver cómo le va en las urnas, pero en la estrategia por lo menos deja ver que está buscando un poco más de centro y menos radicalismo, Juan Camilo y Camila. Sus cartas, por supuesto, puestas sobre esta gran consulta, y lo que le genera incógnita es ese escenario de primera vuelta y de segunda vuelta. Yo siento que Paloma ya está pensando como ganadora de la consulta y coincido con lo que dice Pedro, ¿no? y con lo que dice Pedro, porque es que el punto aquí no es solo el paso del 8 de marzo, sino cómo usted se diferencia del candidato de la derecha de cara a la primera vuelta, y Paloma ya está pensando en eso. Exactamente. Don Gabriel, lo quiero escuchar sobre Paloma Valencia. Sí, yo tiendo a coincidir con el análisis de Pedro. Creo que logró un balance muy interesante entre una candidata que le pueda hablar a un público más grande del que está acostumbrada, que es el del centro democrático, el de la derecha, sin abandonar en todo caso ese legado de Uribe. Fíjese que en una parte muy puntual del debate mencionó el Plan Colombia, digamos que fue conseguido por Andrés Pastrana, pero ejecutado por Álvaro Uribe, y que fue quizás el punto de cambio en la política de seguridad, y que trae mucha memoria, que retrotrae, digamos, frente a esas épocas de seguridad democrática. Y por el otro lado también puso el ejemplo de las políticas de sustitución de La Palma que se habían adelantado durante el gobierno de Uribe. Entonces, de cierta manera, lo que trató de hacer fue un balance de una candidata que tiene propuestas hacia adelante, pero que en todo caso tiene una herencia que obviamente tiene que capitalizar. Pero ese balance es difícil de lograr. Creo que hoy lo logró
de una manera satisfactoria. Obviamente que el cálculo político ya es distinto en las urnas. Ella es consciente que una parte, la parte más reaccionaria del Centro Democrático, veladamente ya está en las toldas de Abelardo de la Espriella y que necesita expandir su electorado hacia sectores más moderados, y es justamente por eso que vemos un discurso más moderado, más equilibrado y balanceado. Sin embargo, como lo hemos hablado aquí en otros espacios, Juan Camilo y María Camila, si bien Paloma parece llevar la delantera y el 8 de marzo, por supuesto, va a salir la militancia del Centro Democrático a votar las listas, pero también va a salir a votar por la candidata del Centro Democrático en el tarjetón, tiene una ventaja. Esos votos en primera vuelta por la consulta no se trasladan automáticamente a los votos en primera vuelta por Paloma Valencia. Así que ese balance, ese equilibrio que trató de mostrar hoy, mostrando además que es una persona con experiencia, capacitada, con un buen discurso, va a tener que traducirlo no solo en los debates, sino en su estrategia política, claro, para tratar de compensar esos sectores de derecha reaccionaria, incluso de su propio partido, que se van a ir en primera vuelta con Abelardo de la Espriella. Sí, Marica, vamos a ir con un repaso. Me quedan dos cosas de lo que fue el debate. Lo del salario mínimo, parece que hay un consenso aquí, y es decirles a las empresas como frase insignia, no voten a los trabajadores. Exacto. No despidan a los trabajadores. Sí, sí, don Gabriel. Una cosa, ninguno atacó abiertamente exactamente el aumento del 20%. Es más, no, mantenerlo, lo dicen, lo vamos a mantener. De pronto Oviedo sí cuestionó. Pero aquí primó, María Camila, más el cálculo político de saber lo impopular que significa decir que el salario fue exorbitante y que lo reversaría o que no lo aumentaría el próximo año. Sí. Se fueron por la tangente, todos. Y yo creo que es justo, es un cálculo político, es impopular decirle a 2 millones de electores que hoy están recibiendo 2 millones de pesos que se va a echar para atrás la medida, pero en todo caso creo que les faltó un poquito más de honestidad técnica en ese Claro. Escuchemos sobre salario mínimo, a ver. El aumento del salario mínimo del 23% ha generado satisfacción en unos grupos y preocupación en otros. A los colombianos, 2.100.000 que ganan salario mínimo, les damos tranquilidad. Su salario se va a mantener, no lo vamos a echar para atrás. Pero los empleadores están preocupados porque no tienen la caja para pagar esos salarios. Nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar las condiciones económicas para que ustedes puedan mantener a los trabajadores, no vayan a despedir a la gente. Conmigo como presidente, el 7 de agosto, comienza un periodo de confianza, de seguridad, de tranquilidad para los colombianos, para que el empleador invierta, genere empleo. Y hay un grupo de 8 millones de colombianos que también están preocupados porque ganan menos del salario mínimo y ven que el salario mínimo cada día está más lejos. Los informales. A ustedes también, Mauricio Cárdenas, como presidente, toma las políticas adecuadas para que puedan conseguir un trabajo formal, con prestaciones, con aportes a pensiones, para que ustedes tengan primas y vacaciones. Entonces, vamos a mantener el salario mínimo, pero lo vamos a hacer viable. Ese es nuestro reto. El otro día estábamos caminando aquí en Bogotá y se me acercaron unos microempresarios. Me decían, Paloma, vamos a tener que despedir trabajadores. Lo que les hemos contestado es no despidan trabajadores. Nosotros queremos mantener el alto salario y nos comprometemos a bajar drásticamente los impuestos para que en vez de que el Estado reciba la plata, sean los trabajadores los que la reciban. Nosotros estamos convencidos de la economía fraterna, donde a los trabajadores y a los empresarios les va bien. Esta idea del odio de clases, de perseguir a quienes generan riqueza, es un error. No es verdad que un país pueda desarrollarse solamente con el Estado. Nosotros queremos un sector productivo que salga adelante. Vamos a bajar los impuestos, a generar contratos de estabilidad jurídica, a reducir drásticamente el gasto burocrático del Estado para que los recursos vayan a los trabajadores y a la política social que dé verdadera justicia social. Yo diría, en primer lugar, que negociar un salario mínimo único en Colombia ya no tiene mucho sentido, porque hay unas grandes peculiaridades y diferencias territoriales de productividad en donde una diferenciación en el negocio, en la negociación del salario mínimo puede ser relevante. Pero lo que ha dicho Paloma, lo que ha dicho
el doctor Cárdenas me parece interesante porque las cargas hoy que tienen el 95% de las empresas en Colombia, que son los microempresarios, son insostenibles. Me he encontrado en la calle a mucha gente que ha botado de su negocio a gente porque no le puede pagar literalmente, porque los impuestos lo tienen asfixiado. Entonces lo que hay que pensar primero es en aliviar las cargas tributarias insostenibles que tienen los micro y pequeños empresarios. Nuestro gobierno tiene el compromiso de que el salario mínimo de 2027 sea concertado, tal y como lo define la Constitución, y no necesariamente una medida populista y autoritaria como la que vimos por parte de la despedida del gobierno del presidente Gustavo Petro. Efectivamente, 1 de cada 10 personas que trabajan en Colombia están muy contentas por el incremento del salario mínimo, pero 6 de cada 10 cada vez están más lejos de ganarse ese salario mínimo. Por eso nuestro compromiso en esa concertación salarial de finales de 2026 es tener un paquete de medidas para que más personas se ganen el salario mínimo, con una meta al final de nuestro gobierno de 3 de cada 10 personas ocupadas devengándolo. ¿Cómo? Reduciendo trámites, acompañando al sector privado y sobre todo haciendo visible lo invisible que se encuentra en la informalidad. Miren, la verdad es que es muy difícil que una familia viva con un salario mínimo. Comencemos por ahí. Este país necesita que la gente pueda tener ingresos más altos. Pero digámonos la verdad, 13 millones de colombianos ni siquiera alcanzan el salario mínimo. Ni siquiera tienen un salario mínimo. Viven del rebusque, viven del día a día. Un gran reto es formalizar a esos colombianos que tengan la posibilidad de tener un salario estable, que puedan proyectar su futuro. Por supuesto, cuando se hacen las cosas de manera autoritaria, como imponer por decreto un salario, lo que eso significa es que se pone en riesgo la estabilidad de las empresas. No gana nadie. Yo quiero una Colombia solidaria, donde trabajemos para tener ingresos más altos. Y la manera de hacerlo es con más educación, es con más infraestructura, es con más tecnología, es elevando la mano de obra colombiana para que podamos tener mucha más inversión y unos salarios más altos. Esa es la gran apuesta de Colombia, un futuro posible, viable y positivo para todos. Don Gabriel le atinó. Sí. Exacto, Sí. no, y aliviar empresas, ¿no, don Pedro? Es decir, no enfocar la propuesta claro, en el trabajador, sino Ni aliviar... en criticar la medida exactamente. que se hicieron en diciembre. O sea, es que Gabriel lo decía muy bien, Pedro, lo quiero escuchar a usted en ese sentido. Es decir, se ahorran un costo político importante, pero en eso también se demanda pues coherencia, porque criticaron el incremento del 23% y ahora le piden a los trabajadores que no despidan a la gente, a los empleadores, perdón. A ver, yo primero tengo que rescatar algo. ¿Qué nivel el de estos candidatos? Oiga, son de verdad, volviéndolos a ver después del debate, oírlos, esos señores son de verdad muy buenos. No, porque es que las cosas como son, ahí hay unos candidatos muy buenos. Es un grupo de tecnócratas. Es un grupo muy bueno. Primero hay que decir eso. Segundo, yo creo que a la pregunta del salario mínimo le hizo falta otra pregunta, y es si harían una reforma tributaria o una reforma de alivios a las empresas. Porque todos dijeron que estaban de acuerdo con eso, pero si usted se da Paloma cuenta, cada lo dijo. respuesta... Paloma dijo, no, y ahí también dijo que todos. reduciría drásticamente los impuestos a las empresas. Pero todos dijeron que se necesita aumentar la productividad, generar más riqueza, aumentar los ingresos. Pues ¿eso qué es? ¿Una reforma tributaria? Claro. Así no la mencionen. Entonces me quedó a mí faltando eso, porque entre otras cosas, cuando usted les pregunta en el ejercicio que hace Caracol, de los candidatos al tablero, le preguntan que si hacen una reforma tributaria, y miren lo que me ha pasado a mí. Normalmente la palabra reforma tributaria era como un demonio. Claro. Ahora resulta que uno oye a la mayoría de los candidatos que son sensatos decir, sí, una reforma tributaria, pero para bajar la renta, para bajar los impuestos, pero hablan de sí hacer una reforma tributaria, los que son serios. Hay otros que son populistas que dicen que no a la reforma tributaria cuando sí se necesita hacerla. Entonces, diría yo que la respuesta, todos coinciden en que, entre otras cosas, ir contra una medida que beneficia a un grupo que no es mayoritario, pues le corresponde a ellos tratar de ver cómo convencen a los que no ganan el salario mínimo para que voten por ellos. Ahí lo dijo Oviedo. Claro. De 10, uno gana, ¿no? Ojo. 1 de cada 5, Entonces, dijo, sí. Perdón, discúlpenme, 1 de cada 5. Luego, ellos también tienen que entrar a ver cómo persuaden a los otros 5, ¿no? A eso le apuntó. Porque esos no están ganando eso.
Luego, sería esa mi respuesta. Bueno, vamos a pasar ahora al picantico de lo que fue este debate, que ya lo hemos venido planteando en el tablero de Noticias Caracol. El sí y no. Poco les gusta a los precandidatos, pero al final tienen que mojarse, como dicen por ahí. Miren lo que respondieron. ¿Están de acuerdo con la política de inmigración que en estos días protagoniza tantas noticias, tantos titulares de ICE, de la inmigración del presidente Trump en Estados Unidos? 4 dicen que no, hay una abstención. Esperemos que se apaguen. La siguiente, ¿mantendrán relaciones con Delcy Rodríguez, encargada del gobierno de Venezuela? Hay 4 dicen que sí, una candidata dice que no. Esperemos que se apague. Ana Alejandra. ¿Mantendrá la puerta abierta para la inversión de China en Colombia? China, en Colombia, la inversión de China. Todos dijeron que sí, se apagó rápidamente. La siguiente, ¿legalizarán el consumo de droga en Colombia? ¿Legalizarían? ¿Legalizarían? Cocaína, otro tipo de droga, no la marihuana. Acuérdense que hay una gran polémica en Colombia, incluso una de las preguntas que más nos hicieron los televidentes que enviaron es ¿por qué no se hace un proyecto de ley para que haya consumo responsable de drogas en Colombia? De todo tipo de drogas. ¿Estarán dispuestos a subirlo? Todo tipo de drogas tienen ya algo muy amplio. Que es la que está aprobada, esa es la que está aprobada. Bueno, les recuerdo que no hay micrófonos abiertos. Volvamos entonces al cuestionario. No hay micrófonos abiertos. La siguiente, María Alejandra. ¿Creen que en Colombia aún hay racismo? 4 dicen que sí, hay una abstención. Ah, ¿también sí? Perdón, no lo vi, excúseme, no lo vi, candidato Pinzón. Muy bien. ¿Volverían a nombrar como presidente a un militar activo como ministro de Defensa? ¿Un militar activo nombraría como presidente un militar activo? Ok. La siguiente, María Alejandra. ¿Prohibiría el uso de celulares y de acceso a las redes sociales a menores de 14 años? En general, en varios países los están aboliendo como política pública. Una última, sí, en general. ¿Han perdido contacto con algún, ojo con la pregunta, es la última, ¿han perdido contacto con algún familiar o amigo por sus posturas políticas? Unos sí, los otros no. Bueno, y finalmente, para cerrar este debate con la primera parte de la gran consulta, ¿confían en la registraduría, en el sistema electoral de Colombia para estas elecciones? Muy bien, todos confían. Un sí aclamado. Bueno, ahí están planteadas otras diferencias. Y viéndolo ya de manera reposada, uno alcanza a notar cosas que no nota uno en el, digamos, en vivo en el debate, en el calor del debate. Y ahí es importante también analizar el tema de la postura. Bueno, para mí la gran novedad es lo que dice Pedro de Paloma, que incluso en el sí o no, y en el sí y en el no queda en evidencia como Paloma incluso toma unas posturas pues no radicalmente distintas, sino que más... Legalización de drogas bien en la interesante. legalización. Pero fíjese que en la de inmigración de ICE, que ha generado un revuelto, Sí. se abstuvo. Se abstuvo. Y en el tema de Delcy Rodríguez, votó que no, mientras todos los demás votaron que sí. Que son dos posturas, digamos, ahí sí hay un quiebre. Alineadas a la derecha, pues. Claro. Pero es que eso sí, no, imagínese, es la base. Sí, no puede, de ella, al tampoco final. se puede desnaturalizar. Pero ¿sabe qué me llamó Gabriel la legalización. atención? ¿Sabe qué me llamó la atención? Oviedo. A mí me parece que Oviedo fue el más sincerote. Sí, en todas ha esas peleado respuestas. con la familia por política. Sí. Y segundo, dice, no estoy de acuerdo con que eliminen los celulares a los menores de edad. A mí me parece que eso, yo estoy de acuerdo con la medida como persona, yo no Pedro Viveros, pero me parece muy sincero que lo diga abiertamente y además que sí se presentaron conflictos en las familias por la política y por la polarización.
Eso me pareció, lo rescato, la sinceridad y la espontaneidad de Oviedo, la verdad. Y no solo en el sí o no, Pedro, yo coincido con usted, el que se salió del formato. Fue Oviedo, de acuerdo. De muchas cosas. De ser cuadriculado es Oviedo. Sí. Incluso con su frase final de decir, tienen 40 segundos, ¿por qué no votar por el gomelo? Porque el que habla raro. Porque exacto. Y eso le imprimió mucha frescura a la presentación. Buenísimo. De Oviedo, además de ser bien. Muy preparado, ¿no? Sí, señor. Déjenme sumar algo ahí, sé que tenemos que pasar ya con otro punto, pero también hablando ya de las formas y de la sinceridad de los candidatos, hay una pregunta que para mí deja en evidencia qué tanto pues se quiere, como alardear de acercar a la gente de cierta manera y ser sincero, y era la del primer trabajo. Paloma ahí pues dijo abiertamente su primer trabajo. Yo trabajé en el DNP, hice un manual, después en la academia, pero hubo otros que uno sabe que no precisamente vienen de clase baja, que también se pusieron a decir que lavaban baños y limpiaban cocinas, y ahí también uno ve como la estrategia de optar por la sinceridad o de intentar apelar. María Camila. Como lo del doctor Ovi. Esa también. No, pero me parece interesante que el doctor Cárdenas, por ejemplo, que era, digamos, el que tenía ahí entre todos, o la figura del que tenía más tradición, que diga que trabajó en la zapatería del papá en Medellín. Yo no sabía eso, me parece interesante también. O sea, quiero decir que cada uno rescató cosas que también en una campaña es importante decir eso. Yo creo que eso también funciona. A unos son más creíbles que otros, eso ya es el elector el que decide. Otro punto, sí. Bueno, vamos entonces, la pregunta del día, los leemos a través de nuestras redes sociales con el @noticiascaracol, ya vamos a ir cerrando. Con la pregunta del día, 9:51 minutos de la mañana, para usted, ¿cuál es el tema clave en Colombia por el que necesita escuchar más propuestas de los candidatos presidenciales? Para usted, ¿cuál es el tema clave en Colombia por el que necesita escuchar más propuestas de los candidatos presidenciales? Con Colombia Decide 2026 y el @noticiascaracol. Don Pedro, muy amable, gracias. Un abrazo. No, muchas gracias. A usted muchas gracias. Un saludo a Gabriel, y de verdad, muy interesante el debate, me pareció muy bueno. Nos vemos mañana. Don Gabriel, un abrazo. Juan Camilo, María Camila y Pedro, muchas gracias. Nos veremos aquí de nuevo mañana con la segunda parte, porque este debate no ha acabado. Vamos en la mitad todavía. Exactamente. Sí, señor. Una cuña aquí. Vamos a tener postdebate todos los días. Este espacio ustedes lo van a poder ver acá a través de Noticias Caracol en vivo. Si usted no se pudo ver el debate, aquí va a tener el repaso de lo que fue exactamente, de lo que fue estos debates. Vamos a tener las declaraciones más importantes, lo que respondieron los precandidatos presidenciales en torno a las propuestas. A los dos, un abrazo. Nosotros seguimos con más información en Noticias Caracol en vivo.